Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien. Te habla Fray Alejandro. Hoy, en este domingo tan especial, en este domingo de Pascua, quiero darte un gran anuncio. El Señor resucitó. Vos sabés que si Cristo no hubiera resucitado, dice San Pablo, vana sería nuestra fe. Pero Él resucitó de entre los muertos. El gran enemigo, yo te diría, el único, verdadero enemigo del hombre, la muerte, ha sido derrotada, ha sido vencida para siempre, y ha sido vencida para vos, ha sido vencida para mí. Nosotros que, como dice la Escritura, nos hacíamos esclavos por el miedo que le teníamos a la muerte, ahora podemos ser verdaderamente libres. Libres porque la muerte ha sido vencida. Quiero proclamarte una palabra, la palabra de los testigos, una palabra de los Hechos de los Apóstoles, que la tenés en el capítulo 10, versículos del 34 al 43, lo podés seguir en tu Biblia, y justamente acá se te va a proclamar esto. La muerte, la resurrección de Jesús son hechos que van íntimamente unidos al anuncio cristiano ya desde los primeros tiempos. Varios escritos, y especialmente los Hechos de los Apóstoles, este Evangelio del Espíritu Santo, como muchos le dicen, dan testimonio de esto. Escuchá lo que dice la palabra. Pedro, tomando la palabra, dijo: ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. Y ellos lo mataron, suspendiéndolo de un patíbulo. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección, y nos envió a predicar al pueblo y a atestiguar que Él fue constituido por Dios, juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él, declarando que los que creen en Él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Es la hora del testimonio. Es la hora de los testigos. Y para empezar, nadie mejor que Pedro. Pedro, el que siguió a Jesús paso a paso, desde el principio, desde cuando comenzó en Galilea, desde el bautismo de Juan. Pedro, que lo siguió paso a paso, menos en uno. Pero esa falla también va a formar parte de su testimonio. Pedro conoce bien a Jesús. Pedro conoce toda su historia. Y ahora se la puede contar a la familia de Cornelio. Este testimonio de Pedro es un modelo
es un modelo de lo que predicaban los primeros cristianos. Esa predicación estaba centrada en el anuncio de la salvación que nos viene de Jesucristo. Él encarnó entre nosotros la presencia de Dios. Él, el que estaba, dice Pedro, ungido por el Espíritu. El que pasó como un meteoro de luz y de alegría en el mundo, que fue apagado por los hombres, pero Dios, el Padre, lo devolvió a la luz y ahora se convierte en la estrella viva de la mañana. Mirar esta estrella, creer en este ungido, eso es la Pascua. Te das cuenta que no es el recuerdo del pasado, sino la vivencia de la salvación en el presente que Dios te abre hoy, para que creas en el Cristo de Dios y Él sea tu alegría, Él sea tu vida. Él que es perdón, que es reconciliación, que es paz, que es el principio de la vida plena y eterna. Qué lectura maravillosa esta. Es un trozo del capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pedro predicando ante un prosélito romano, un centurión, Cornelio, en Cesarea, ¿te acordás? Esa efusión del Espíritu que recibió toda la familia cuando Pedro predicaba. La prueba de que los paganos podían ser bautizados porque habían recibido el Espíritu Santo mientras Pedro les predicaba y habían comenzado a orar en lenguas y a profetizar. Es la primera vez que el mensaje cristiano sale de ese círculo estrictamente judío en todos los grupos religiosos. Fíjate cómo Pedro se centra en el anuncio querigmático típico de estos discursos de los Hechos de los Apóstoles. Cristo ha muerto y ha resucitado. Lo decía la Escritura. Los profetas lo anuncian. Nosotros somos testigos de todo lo que sucedió. Por lo tanto, cambien de vida. Acepten la fe en Cristo y háganse bautizar para el perdón de los pecados. Dios, ¿te das cuenta? Dios es el protagonista absoluto. Él fue guiando a Jesús con su Espíritu y ahora lo resucitó. Dejó que lo vieran aquellos que Él quiso y encargó a los discípulos, a nosotros, los testigos, la predicación de este mensaje. La resurrección de Cristo es el gran don de Dios, el don que Dios le está haciendo al pueblo. Recibílo hoy, porque empezando por los judíos llegó a todos los paganos, llegó a nosotros. Y vos me podés decir, pero si yo soy cristiano, estoy bautizado, me hablaron de Jesús. Yo te pregunto, ¿estás viviendo ya de la resurrección? La alegría de la resurrección se hizo carne en tu vida. Hoy es el momento. Recibí a Jesús en este momento. Decile, creo que estás vivo. Creo que diste tu vida por mí. Creo, Señor, en tu resurrección. Quiero recibir hoy, en este momento recibo la alegría de tu resurrección. Quiero vivir ya desde ahora, Señor, resucitando de todas mis muertes, porque sé que tu sangre me salva, que diste la vida por mí y que tu Espíritu Santo me da poder para vencer cualquier cadena que me tenga atado a la muerte. Gracias, Señor, por lo que hiciste por mí. Te invito ahora a que escuches este canto antiquísimo de la Iglesia, el pregón pascual, la gran proclamación de la resurrección de Jesús, en boca de este cantante maravilloso que es Cristóbal Fones. Disfrútalo.
Cristo Jesús, que por amarnos murió, resucitó de los muertos. Cristo Jesús, que por amarnos murió, resucitó de los muertos. Este es el día esperado por todos los hombres. Este es el día en que todo comienza de nuevo. Goce la tierra inundada de luz tan brillante. Huyan las sombras antiguas, aléjese el miedo. Cristo Jesús, que por amarnos murió, resucitó de los muertos. Goce también nuestra Madre, la Iglesia, y exulte. Canten los fieles reunidos, resuena este templo. Esta es la Pascua, el paso de Dios en la noche. Su fuerte brazo abate el poder del soberbio. Cristo Jesús, que por amarnos murió, resucitó de los muertos. Ante el asombro de sus enemigos, Él pasa. Marcha triunfante, cabalga en su carro de fuego. Una columna de luz ilumina la tierra, abre caminos y avanza, recorre el desierto. Cristo Jesús, que por amarnos murió, resucitó de los muertos. Paso de Dios con poder, levantado a su Hijo. Él une ya para siempre la tierra y el cielo. Grano de trigo, tu cuerpo sembrado en la tierra, ha dado fruto abundante, preciado alimento. Cristo Jesús, que por amarnos murió, resucitó de los muertos. Este es el tiempo de gracia que lava las culpas, da la inocencia y ofrece al triste consuelo. Es nuestra fiesta los hijos nacidos del agua, beben la sangre vertida del manso Cordero. Cristo Jesús, que por amarnos murió, resucitó de los muertos. Cristo concede a tus fieles que hoy te bendicen ser sepultados contigo y entrar en tu reino. Al
al que se sienta a la diestra del Padre en lo alto. Sea la gloria, el poder, el honor y el imperio. Cristo Jesús, que por amarnos murió, resucitó de los muertos. Cristo Jesús, que por amarnos murió, resucitó de los muertos. Hay un salmo que anticipa proféticamente de un modo maravilloso el misterio de la resurrección del Señor. Y es el Salmo 117. Te invito a que lo ores conmigo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga a la casa de Israel, es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Amén, Señor. Las voces del domingo de Pascua, los gritos de victoria sobre la muerte, la confianza total en el poder de Dios, la alegría del triunfo, la proclamación de este día como el hecho más grande de los realizados por el Señor. Esto es lo que la Iglesia canta, el gloria, el gozo. Ábranme las puertas del triunfo. El Señor está conmigo y me auxilia. Él no me entregó a la muerte. La piedra que desecharon los arquitectos ahora se ha convertido en la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, dice el Salmo. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Hermano, esta es la liturgia de la Pascua. En el corazón del año. Pero para el verdadero cristiano cada domingo es Pascua y cada día es domingo. Por eso cada día es Pascua. Es el día que hizo el Señor. Es el día en que actuó el Señor. ¿Vos pensás que hay algún día en tu vida en el que el Señor no actúe? Cada día es día de victoria y de alabanza. Cada día es día de regocijo, de acción de gracias. Es día para ensayar la resurrección final conquistando el pecado, que es la muerte, abriéndose a la alegría, a la eternidad. Cada día hay revuelo de ángeles, hay alboroto de mujeres en torno a la tumba vacía. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Este es el día en que actuó el Señor. Ay, Señor, ojalá pudiera yo decir esto cada día, cada vez que me vienen los bajones, cada vez que me vienen las depresiones, cada vez que tengo un problema. En este día actuará el Señor. Ya sé, Señor, declaro que estás actuando en este preciso momento, en este problema que tengo. Estás actuando, Señor. Yo sé que es verdad. Sé que es verdad porque estoy vivo. Es verdad porque Dios está actuando en mí con este poder infinito, con esta gracia infinita. Pero, Señor, ¿sabes una cosa? Que además de saberlo, quiero sentirlo. Quiero palparlo, verlo en fe, en experiencia, reconocer tu mano en todos los sucesos
de mi día, sentir tu aliento a cada paso, Señor. Sentir que hoy, es tu día glorioso, como la Pascua, potente, como el amanecer de la creación. Y quiero tener fe para adivinar la figura de tu gloria en la humildad de todas mis idas y venidas, Señor. Quiero que triunfes sobre mis muertes y ver este triunfo. La diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Señor, te pido que la verdad de fe penetre en mi mente y florezca en mis actos. Yo sé que cristiano es aquel que vive el espíritu de la Pascua, ese espíritu de lucha, ese espíritu de victoria, de fe, de perseverancia, de alegría después del sufrimiento, ese espíritu de vida después de la muerte. Ninguna desgracia me abatirá, Señor. Ninguna derrota me va a desanimar. Ya vivo el día de los días. Ya sé que la mano del Señor va a salir victoriosa al final, porque vos estás conmigo, Señor. Por eso no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Y sé, Señor, que yo solo no puedo seguir el espíritu de la Pascua por mi cuenta. Así como el domingo de Pascua me encuentro en medio de los fieles que proclaman la fe y que robustecen mi fe con esta unión en la que vos estás presente, con los cantos. Ahora también, Señor, día a día, yo necesito a mi alrededor este grupo de hermanos que afirma esta misma convicción, que confirma mi fe con el don de la fe de cada uno de ellos, Señor. Yo también invito a la casa de Israel, a este nuevo Israel, que son mis hermanos de la comunidad, mis hermanos en la fe, mi grupo celular, mi grupo de oración, aquellos con quienes me uno a celebrar tu palabra, Señor. La casa de Aarón, a todos los fieles invito, a todos, a que canten conmigo la gloria de la Pascua, para que todos nos unamos en este vínculo estrecho de la fe y de la alegría. Que diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Que diga la casa de Aarón: eterna es su misericordia. Que digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Te invito a que proclames esta alegría del Señor, este triunfo de su vida sobre toda muerte, que lo disfrutes, que lo hagas tuyo, que empieces a resucitar ya desde ahora. Te va a ayudar este canto de Ruth Ríos: yo sé que Él vive. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de tu cielo, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cual manos todas ellas fueron creadas.
desde luego entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo pueda haber. ¿No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca? Con la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes ver y a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes ver y apuntar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Este misterio que estamos celebrando es un misterio central en toda la teología de San Pablo. Vos sabés que en todas las cartas de San Pablo se acentúa especialmente esta importancia de la muerte y de la resurrección de Jesús como el momento decisivo de la historia de la salvación. Dios dio a su Hijo la vida nueva de la resurrección, y desde ese preciso momento todo el mundo queda invitado a unirse a este proceso de renovación total por medio de la fe y por medio del bautismo. Escuchá cómo lo relata la carta de San Pablo a los cristianos de Colosas, en el capítulo 3, versículos del 1 al 4. Hermanos, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo,
donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra, porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es la vida de ustedes, entonces ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. La resurrección no es solo lo que sucedió una vez en Cristo. Es lo que tiene que suceder también en nosotros por Cristo y en Cristo. Mucho más. En cierto sentido, es lo que ya empezó a suceder por el bautismo. Ya sucedió radicalmente, o sea, en la raíz, pero tiene que manifestarse todavía en todas las consecuencias, en todos los frutos. Porque ya sucedió en nosotros, es posible una vida nueva. Porque todavía no se manifestó totalmente, es necesario dar frutos de vida eterna. Nuestra vida, fíjate, se mueve entre este ya de lo que ya pasó, de la salvación que ya recibiste, y el todavía no. Todo lo que todavía tenés que desarrollar para que ese renacimiento se vaya manifestando en obras concretas, en un modo concreto de vivir, de actuar. Ese vivir radiante que manifieste al mundo que en ti entró una realidad totalmente distinta, que el mundo no conoce, que no puede poseer, pero que vos encontraste porque Cristo resucitó y lo recibiste resucitado en tu vida. Hay un camino que todavía hay que recorrer. Hay un deber que todavía hay que cumplir. Y esta es la vida cristiana. Y lo que hay en el medio de esto es la decisión. Hay que elegir. ¡Qué terrible! Es así. Hay que elegir. Y tu elección, si sos cristiano, no puede ser otra que la elección por los bienes de arriba. Esto no significa que el cristiano se desentienda de los bienes de la tierra. Si esto implica desentenderse del amor al prójimo, porque justamente hablar de los bienes de arriba del cielo, de lo que esperamos, es también la transformación por el amor de este mundo que nosotros habitamos. Lo que sucedió visiblemente, o sea, lo que se expresa en ese símbolo del bautismo, y lo que sucedió en la interioridad del espíritu, no ha cambiado aparentemente la vida de los bautizados. ¿Por qué? Porque la auténtica vida está escondida con Cristo en Dios, dice Pablo. Cristo ascendió al cielo y Él es nuestra vida. Y solamente participando de la manera de ser del Cristo resucitado, nosotros podemos vivir de verdad. Cuando Cristo aparezca se va a mostrar en Él nuestra vida, y entonces vamos a ver lo que ahora somos ya en la raíz, misteriosamente. Entonces va a aparecer la gloria de los hijos de Dios. Va a aparecer la nueva tierra. Mientras tanto, como dice la carta a los Romanos, la creación entera está ya en dolores de parto, esperando ver la manifestación de los hijos de Dios, buscando las cosas de arriba, es también llevar a plenitud las cosas de abajo. Y esto es porque no solo Cristo ha muerto y resucitado, también nosotros. No es que resucitaremos, sino que estamos resucitados. Y esto quiere decir que Cristo no solamente resucitó,
sino que resucitó para mí, para ti. Resucita en mí. Cristo vive en mí. Dicho de esta manera insuperable, Cristo, vida nuestra. Lo que pasa es que todo esto todavía está muy escondido en Dios, pero algún día se va a manifestar gloriosamente. Y sabes, mientras tanto, hay que dejarse atraer por Cristo. Hay que tender cada día más hacia Él. Hay que aspirar a Él. Hay que vivir para Él, no para las cosas del mundo. Toda esta vida de consumo no es vida, es una muerte en vida. Este texto que acabas de escuchar, pensá en tu bautismo. Fuiste sumergido muriendo en Cristo y por Cristo resucitado en Él. Decía San Cirilo de Jerusalén: cuando nos bautizaron, nos llevaron a enterrar. En el mismo momento quedamos muertos y nacimos. El bautismo es muerte y nuevo nacimiento. Es tumba y es seno. Empezaste a vivir una vida nueva desde el momento en que recibiste en el bautismo la vida de Cristo. Celebra este misterio de muerte y resurrección en la que también estás involucrado, escuchando este canto de Blest. Resucitó. Pusieron al Señor Jesús y su sangre vertida fue. Burlábanse la gente allí y él decía: Padre, perdónale. Una cruz pusieron al Señor Jesús para salvar al mundo. Cuán grande es su amor, ¿qué harás hoy tú por el Señor? Te digo, sirve solo a Él. Pusieronle y el sepulcro cerrado fue. Al tercer día fueron a ver y no estaba su cuerpo allí. La tumba vacía está. Sentado está a la diestra del Padre hasta que venga por su pueblo. Si el Señor se levantó,
Toda la vida cristiana depende de un encuentro. Depende del encuentro con el Dios vivo, con el Cristo vivo, con aquel que resucitó y sigue vivo, presente entre nosotros. Hay una persona especialísima que se encontró con el resucitado, que fue la primera que se encontró con el Cristo resucitado, y es María Magdalena. María Magdalena, aquella que la Iglesia antigua llamaba apóstol de los apóstoles, que fue la que les fue a anunciar a los discípulos que el Señor había resucitado. María Magdalena, que es el símbolo de la Iglesia esposa, que se abraza a su esposo resucitado y que anhela la vida eterna junto a él. Escuchá este relato del Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículos del 1 al 9. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, Él debía resucitar de entre los muertos. Pascua es un acto de fe. La fe que dice Cristo es el viviente. Con una conciencia clara de que no podemos agotar el contenido de toda esta fiesta, de esta Pascua, que fíjate que la Iglesia continúa durante 50 días. La Iglesia celebra los 50 días que siguen a la Pascua como si fuera un gran domingo. Un domingo de 50 días, Pentecostés, tiempo de Pentecostés. Los 50 días que continúan a la Pascua y que nos muestran la obra del Espíritu Santo en la Iglesia, que continúa la obra de Jesús en la tierra, como si fuera una única fiesta. Este Evangelio que te acabo de proclamar invita totalmente a entrar en la luz de la fe, en quedarse contemplando ese sepulcro vacío de Jesús. Fíjate que este hecho desconcertó primeramente a las mujeres y desconcertó a los mismos apóstoles, pero después entendieron su sentido. Aceptaron un hecho histórico y comprendieron todo el sentido de salvación que tenía a la luz de las Escrituras. El cuerpo de Jesús, muerto en la cruz, ya no estaba ahí, pero no porque hubiera sido robado, sino porque había resucitado. Aquel Cristo a quien habían seguido ahora era el viviente. En Él estaba triunfando la vida sobre la muerte. En Él se anticipaba el día del Señor. Los mejores israelitas esperaban este día del Señor, la resurrección de los muertos. Cristo era el vencedor de la muerte. Es por esto que la Pascua te pide un acto de fe. Cree que Cristo vive. Cree que es tu Redentor. Cree que es el Redentor del hombre, de todo el que no lo rechaza. Cree que en Cristo tenés, ya desde hoy, la vida verdadera. Pero Pascua es también una transfiguración de nuestra vida. Cristo resucitó por ti y por mí. Resucitó por nosotros.
Él es la primicia, Él es la plenitud de una humanidad renovada. Su vida gloriosa es como un tesoro inagotable que todos estamos llamados a compartir ya desde ahora. Mediante el bautismo, su presencia ahora está compenetrada con nuestro ser y nos da, ya desde ahora, germinalmente, la gracia de nuestra futura resurrección. El pasaje de la carta a los Colosenses que escuchaste es una reminiscencia de una homilía bautismal antigua que nos sitúa muy bien en el sentido de esta fiesta. Ya que resucitaron con Cristo, ahora busquen los bienes de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. En Cristo todo tiene un sentido nuevo. Por esto, en la Pascua, como lo recuerdan a menudo las homilías de los grandes apóstoles de la antigüedad, de los padres de la Iglesia, se alegran al mismo tiempo el cielo y la tierra, los ángeles, los hombres, la creación, porque todo está llamado a ser transfigurado, todo está llamado a ser liberado de la esclavitud del pecado y a compartir la gloria del Señor resucitado. Si nuestra fe es sincera, nuestra alegría pascual tiene que ser profunda, tiene que ser contagiosa. La Pascua pide amar la vida más que a nadie. Y Pascua, finalmente, es un compromiso de testimonio. Sin la resurrección de Cristo, no se habrían escrito los evangelios, no existiría la Iglesia. Los apóstoles fueron antes que nada testigos de la resurrección de Jesús. Lo escuchaste en la predicación de Pedro. Aquel mismo testimonio que fue como un fuego que le fue dando calor a todas las almas de los creyentes hasta hoy. Sin resurrección no hay vida cristiana. El cristiano es una momia sin resurrección. ¿Cuántas veces uno le ve la cara a los cristianos en el culto y parecen muertos? Uno dice, pero ¿se habrá enterado que Cristo resucitó? La religión queda vacía, queda sin alma, porque solo el resucitado te puede dar su Espíritu Santo, que es el que te hace vivir una vida cristiana viva, aunque perdóname la redundancia. Puede haber un cristiano muerto que se quedó en las formas, en los ritos, o puede haber un cristiano vivo, el que arde como una antorcha, arde en el fuego del Espíritu Santo. Esto es lo que nos une. Qué importante es ser consciente de que no tenemos otro objetivo en la convocatoria de cada domingo, que todo el año es como la celebración de la Pascua, cada domingo es la Pascua del Señor. Acoger el don de Dios Padre en el Cristo viviente y transmitir este mensaje a todas las nuevas generaciones, sean cuales sean las dificultades. Este es el deber sagrado de la Iglesia, transmitir de generación en generación la buena noticia de que en Cristo la vida ha vencido a la muerte. La vida ha vencido a la muerte. Decíselo al mundo de hoy. Decíselo con la alegría y la convicción de aquel que sabe que ha sido rescatado de las fauces de la muerte y ha empezado a vivir ya desde ahora una vida nueva, una vida escondida con Cristo en Dios. Medita este misterio de la resurrección con esta maravilla de canto de Miguel Casina. Él vive, y proclamalo en todas partes. En tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante.
de sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo ante ti y hoy crucifico mi ser. Sé tú hoy en mí, en obediencia al Padre yo te serviré, por amor a ti. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de Él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas... Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él vive.
Oh,